Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Aquí estamos, ya volvimos y vamos a seguir con el tema Bahía Blanca, pero un poquito ampliado, porque ayer nos enteramos a través de yo me enteré a través de Sibila Camps, que creo que fue quien originalmente elaboró un informe sobre este tema de qué pasó, mejor dicho, con la DINES, la Dirección Nacional de Emergencias Sociales. El 28 de febrero, Petovelo, me da no sé qué decirle, ministra, echó creo que estos 430 despidos estaban entre los 1.800 o 2.800. El último gran recorte que hizo Petovelo de esas cosas que ellos dicen que no sirven para nada y la realidad nos está indicando todos los días que obviamente sirven para algo. Y a través de Sibila yo me enteré, como tanta otra gente, después fue tapa de diarios, creo que hoy está en la tapa de varios diarios y ni siquiera sé si la citan a Sibila, pero me enteré de esta barbaridad, que habían cerrado, desmantelado, no existe más la Dirección Nacional de Emergencias Sociales. Esto coincide con lo que dijo hoy Francos, que esto no es tema de nación. Pero ellos no pueden decidir qué es tema de nación y qué no es tema de nación. Eso lo dice la Constitución. Francos, ni Milei, ni nadie de este gobierno puede decidir cuál es el rol del Estado Nacional y cuál es el rol de las provincias. Vivimos en un país donde eso está escrito en una carta magna, que se tiene que respetar, porque si no se está fuera de la ley. Así que bueno, dicho esto, con un poquito de énfasis, saludamos a Sibila Camps. ¿Cómo está, Sibila? Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Te pido, por favor, si me pueden levantar un poco el retorno, porque oigo muy bajo. Yo tengo al máximo el celular. A ver si bajo. Te pueden levantar el ahora retorno. Sí, ahora sí. Sí. ¿Mejor? Sí, ahora estamos bien. Sí. Bárbaro. Vos te especializaste en esto de catástrofes, ¿no, Sibila? Sí, aclaro y que no hablamos de catástrofes, sino de desastres. Porque la palabra catástrofe en realidad la utilizamos de una manera calificativa, digamos, y no como definición. Claro. Hablamos de desastres y hablamos de situaciones de emergencia. Me especialicé justamente en esto, digamos, trabajé más de 30 años en Clarín, y a partir del año 83, que fue cuando empecé a trabajar en Clarín, ya desde ese primer año empecé a cubrir inundaciones y otro tipo de situaciones de desastres y emergencias. Y entonces llegó un momento que me di cuenta de que había desarrollado una metodología para cubrirlos. O sea, la situación de desastre y de emergencia, sobre todo los desastres, los grandes desastres como el de Bahía Blanca, trastruecan todos los órdenes de una comunidad. Entonces, afectan absolutamente todo. Y la situación de causa es muy grande y obviamente la cobertura también se hace caótica, salvo que uno esté preparado para cubrirla. Entonces me di cuenta que había desarrollado una metodología para cubrirla y ahí fue cuando empecé a trabajar también en el dictado de talleres y seminarios para capacitar sobre esto. Y también, bueno, publiqué un manual que salió, la primera edición salió creo que en el 99, y después se reeditó hace pocos años en una versión corregida, aumentada y obviamente actualizada. Sobre los desastres. Sobre las coberturas de los desastres. La cobertura de desastres, emergencias y siniestros en medios de transporte, es decir, la caída de un avión, el descarrilamiento de un tren, o incluso puede ser quizás un vuelco para una comunidad pequeña, el vuelco de un vehículo donde mueren sus 5 ocupantes que son de esa comunidad, tiene una dimensión enorme y tiene que ser cubierto de una manera especial.
Claro, claro. Sí. Ahora, yendo a Ladines, vos conocías cómo trabajaba Ladines en sus buenas Exacto, épocas. sí, porque me he cruzado montones de veces con gente cubriendo desastres. O sea, por ejemplo, las inundaciones de Santa Fe. Santa Fe tuvo una inmensa inundación en el año 2003, volvió a tener otra en el 2007, no fue tan grave. Y lo que ocurre cuando hay una inundación de estas dimensiones, de esta magnitud, es que no solamente pierden lo material, es decir, la heladera, la cocina, la cama, la ropa, los utensilios, sino que pierden, bueno, los documentos, Claro. pierden los estudios médicos, pierden los comprobantes de vacunas. Las escrituras de las casas, si hay. Claro, se pierden un montón de documentos enormemente importantes que les sirven incluso a veces hasta para tramitar un préstamo, un crédito. Entonces, ese tipo de cuestiones las aborda, por ejemplo, las abordaba Ladines, o por ejemplo los temas de salud, porque no se trata solamente de, digamos, de atender que no se nos muera alguien ahogado o electrocutado. A partir de ahora empiezan un montón de problemas de salud y secuelas que va teniendo la inundación, que van evolucionando de una manera muy importante y que hay que tener en cuenta. Es decir, lamentablemente va a haber muertes vinculadas con la inundación, porque es inevitable esto, sobre todo cuando tiene semejantes dimensiones. Se puede achicar en la medida en que haya también un trabajo de psicólogas, trabajadores sociales, etcétera, que aborden esto. Bueno, tenía justamente la DINS, tenía una dotación muy importante, muy calificada de psicólogas y trabajadoras y trabajadores sociales. Bueno, esto Ahora es desapareció. increíble que Petovelo lo haya cerrado el 28 de febrero. Exactamente, a la misma hora en que estaban llegando, digamos, parece mentira también, que justamente en esa noche, digamos, en que llegaron todos los telegramas que pasaban, digamos, a disponibilidad de la inmensa mayoría de esas 480 personas que trabajaban en la DINES, era personal de planta permanente, personal altamente calificado. Entonces, era poco la cantidad de personas contratadas, y casi todas tenían 20 años de antigüedad, 15 años de antigüedad, es decir, muchísima antigüedad en esto. Pasaron a disponibilidad, pero no fueron reubicadas en ninguna otra sección, están en el limbo. Y según la ley bases, esto implica que dentro de 6 meses, obviamente, bueno, no trabajan más. Están afuera, no están afuera, claro. Quedan afuera. Entonces, Ahora es increíble que Francos hoy salió con que la nación no tiene nada que ver, digamos, es que es una libre interpretación de la Constitución, pero es increíble que esto no tome un poco más de volumen, porque efectivamente la nación tiene algo que hacer y la herramienta para hacer algo en un desastre era la DINES. Sí. Claro, exactamente, porque además la DINES coordinaba con otros ministerios, o sea, los operativos tienen que ser interministeriales. Se tiene que coordinar con el Ministerio del Interior. Es que es lo que dicen ahora que está pasando hoy, por ejemplo, en Bahía Blanca, lo que escuchaba era que falta organización territorial, lógicamente, porque la gente del municipio no puede abordar sola esa tarea. Pero de todas maneras, igualmente, Sandra, hay otra cuestión que me parece importante marcar, que no llegué a hacerla todavía, digamos, a ponerla en una nota en Facebook, mi modesto Facebook, yo estoy jubilada, pero bueno, como verás, uno nunca deja de ser periodista. Sí, ayer lo tuyo circuló muchísimo, te digo. Claro, sí, y ahora está en las portadas de todos los diarios online. Bueno, por eso me apuré mucho y bueno, a mí me angustió muchísimo esto, me angustia enormemente esto. Claro. Porque además sé lo que se viene, porque lo he visto, digamos, lo he visto sobre todo en Santa Fe, o sea, he cubierto muchas inundaciones, no solamente en Santa Fe, en todo el Claro, que litoral, son pasos por los que cuando hay una inundación, nunca se saltea ningún paso, ¿no? Claro, pero hay una cuestión a la cual yo quiero volver, Sandra, que es la siguiente, Dale. Que es la gestión de riesgo. Es decir, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede haber riesgos de que ocurran determinadas cosas, ya sean desastres naturales cuyas consecuencias pueden ser peores a causa de la acción del hombre o de la inacción del hombre,
o desastres directamente vinculados con la acción del hombre, por ejemplo, las explosiones de Río Tercero. Entonces, es importante que esa comunidad y las autoridades de esa comunidad tengan un plan de gestión de riesgo, es decir, qué puede ocurrir, qué es probable que ocurra, qué es muy probable que ocurra, qué es poco probable, qué puede ser muy grave, aunque poco probable, qué puede ser poco grave, pero muy probable, etcétera, y que se prepare para eso. Entonces, evidentemente, o sea, si tenía la ciudad de Bahía Blanca un plan de gestión de riesgo, no lo puso en marcha para nada. Eso significa prepararse para, si ocurra, que tenga el menor daño posible. Si ocurre, cómo reaccionar, cómo actuar las autoridades, cómo actuar la sociedad civil, cómo actuar también la población. Y después, en la tercera etapa, digamos, esa es la etapa de mitigación, y la tercera etapa es la de remediación, que es la de restablecer todo lo que, digamos, lo que fue dañado, y hacerlo de manera tal de que quede fortalecido toda esa estructura que quede fortalecida por si vuelve a ocurrir. Bueno, eso tiene que tener en cuenta, además, las acciones, digamos, del cambio climático, que no solamente bueno, pero este gobierno niega que haya cambio climático. Claro, pero de todas maneras, igualmente, Sandra, anteriormente, ya estamos hablando desde los 80 más o menos, especialmente desde los 90, que se empezó a tomar conciencia y se armó la unidad de cambio climático en el Ministerio de Ambiente cuando existía. Hubo expertos muy importantes, algunos con un reconocimiento internacional muy importante, que han elaborado, digamos, los informes de qué es lo que puede ocurrir y cómo se tendría que preparar, digamos, que adecuar cada lugar de la Argentina, o los principales lugares de la Argentina, para afrontar estos eventos extremos que son cada vez más frecuentes. Es decir, pero por seguramente esas cosas que pueden ocurrir, esos planes B que cada ciudad debería tener, llegado el desastre, no inhabilita la acción del Estado. No me parece que ninguna ciudad de este país pueda solucionar un desastre de esta naturaleza por sus propios medios y nada más, porque para eso somos una nación. Hay responsabilidades municipales también, hay responsabilidades provinciales, hay responsabilidades nacionales, hay responsabilidades de todos lados. Digamos, por ejemplo, la ciudad de Resistencia, especialmente, que sufrió muchas inundaciones, finalmente, hace ya, digamos, en la década, después de la inundación grande del 2003 y sobre todo después de la 2005, antes, digamos, hacia fines del siglo pasado, empezó a trabajar un plan de gestión de riesgo importante, y ya no tiene ese tipo de dramas. La ciudad de Santa Fe también, o sea, tuvo que tropezar 2 veces con la misma roca más que con una piedra, y tiene gestión de riesgo, y lo tiene a nivel municipal. Es decir, esto se tiene que hacer, pero ¿qué pasa? Digamos, no rinde electoralmente, por eso no se invierte habitualmente. No se invierte. Bueno, es que además estamos hablando de una época de recursos escasísimos, pero además porque en este caso la provincia de Buenos Aires fue diezmada de recursos, ¿no? Sí, pero esto viene desde antes, Sandra, viene desde antes. Y yo he cubierto inundaciones en el siglo pasado de la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires, y esto ya tenía ese tipo de problemas. Es decir, si vemos, por ejemplo, lo que fue las lagunas encadenadas, el tema de Pecuén, por ejemplo, que también lo conozco muy bien, digamos, son cosas que vienen de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y prácticamente no se ha hecho nada porque no rinde, digamos, todo lo que hagas para prevenir no se ve. Sibila, te saluda Jorge Elon, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, te hago una pregunta. Hay como 2 etapas. Uno, obviamente, gestión de riesgo preventivo, qué herramientas uno puede utilizar en el caso de que sucedan las cosas, y efectivamente una planificación siempre permite, obviamente, reducir costos y al mismo tiempo salvar vidas. Ahora bien, hay otro aspecto que es el que tiene que ver con cuando ya se produjo el desastre, como en este caso,
¿cuáles son las alternativas que el gobierno federal, junto con, en todo caso, con el gobierno provincial, debieran llevar a cabo? ¿Cuáles están realizando, te parece? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son, por qué te parece que aparecen las críticas en relación a Patricia Bullrich, etcétera? Bueno, a mí me parece que más que el Ministerio de Seguridad tendría que estar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Y obviamente el Ministerio de, bueno, Capital Humano, pero en la medida en que, bueno, la ministra de Capital Humano mejor que no aparezca, porque realmente si no tiene qué hacer, no tiene con qué ni con quiénes hacer nada. Pero siempre, digamos, lo que se hacía en los operativos, los grandes operativos que armaba la DINES, los hacía siempre de manera coordinada con otros ministerios y con las dependencias provinciales. Esto en todas las provincias, no estamos hablando únicamente de una cuestión de que tenga que actuar solamente Nación, tiene que ser algo articulado, pero tiene que estar previamente conectados y previamente preparados para esto. Claro, si claro, no, para eso se necesita nada, diálogo, digamos, para eso se necesita algo más que una foto, ¿no? Claro, no podés aterrizar como si fuera con un helicóptero y hacer todo así. O sea, tiene que estar previamente armado esto. Y además no se trata de llevar tanto personal, sino de tener personal local que esté capacitado. Es decir, por ejemplo, lo que hicieron las enfermeras en el Hospital Pena para evacuar a los recién nacidos, ¿y cómo lo hicieron? Evidentemente ellas tenían alguna idea previamente de cómo hacerlo. Y lo pudieron hacer y pudieron salvar esos bebés gracias a tener esa capacitación. Claro, claro. Está clarísimo. Sibila, te agradecemos mucho toda esta información. Evidentemente de esto sabés un toco. Y bueno, y te agradecemos la primicia ayer de esta novedad, porque hasta que leí tu nota, tu informe en las redes, yo desconocía que la DINES había sido desmantelada 3 días antes o una semana antes, de este desastre. Te cuento cómo me una enteré, semana además. antes de este desastre, sí. Te cuento cómo me enteré, además, porque es importante eso, porque tenemos que estar alertas quienes estamos en esta función del periodismo y de la comunicación, porque justamente somos más necesarios que nunca en este tipo de situaciones. Una semana antes había escuchado en Radio 10 una entrevista que le había hecho Villarroel a Laura Villaflor, donde contaba esto justamente. Yo no sabía que ella trabajaba en la DINES, la conocía de pasada porque es la esposa del técnico de computación que me soluciona los problemas y que es vecino mío, viven en la otra cuadra. Entonces me comuniqué con el técnico, digamos con mi técnico, le pregunté si a la esposa, me dijo que sí, y obviamente cuando ocurrió lo de Bahía Blanca inmediatamente lo relacioné, porque soy un especialista en la cobertura de desastres, y a partir de ahí, me comuniqué con Laura y le consulté, ella consultó con compañeros, compañeras. Y Laura es una de las despedidas por Petovelo. Exactamente. Ella tenía más de 20 años de antigüedad. Y bueno, ella consultó con sus demás compañeros y me proporcionó toda la información que yo volqué en la nota. Pero por eso tenemos que estar alertas. Buena nota, Sibila, y muy oportuna. Gracias por este rato de charla, entonces. Gracias a ustedes por ocuparse. Un abrazo. Fuerte abrazo. Tanda, vamos.